aprovechando que se lo hace en línea, hoy corresponde hablar de la tipificación y cómo el organismo reconoce e identifica los diferentes grupos de sangre que conocemos, de hecho, los más habituales. Es un mecanismo bastante sencillo que vamos a revisar de cómo se realiza la tipificación. De hecho, esta semana tenemos justamente en práctica, en laboratorio, el procedimiento para la tipificación sanguínea y ahora se un poco de teoría para que vayamos conociendo. De manera general, ¿qué son los grupos sanguíneos en realidad? Sabemos bien que en toda célula, en su superficie de membrana, hay elementos de importancia llamados complementos o complejos del grupo Cálix, o simplemente proteínas de membrana superficial que representan un conjunto de sistemas proteicos de los eritrocitos en particular. No estamos hablando de otras células, aunque lógicamente en otras células puede existir este sistema, pero también existen otros sistemas variantes de reconocimiento. Porque estas proteínas, estos complejos proteicos, estos sistemas, además nos sirven para la clasificación y categorización de los glóbulos rojos. También generan un sistema de reconocimiento celular y tisular. Porque no olviden, de ahí es que vienen justamente los mecanismos de respuesta inmune cuando queremos transfundir sangre y la sangre no es compatible, no es del mismo sistema, del mismo grupo sanguíneo, obviamente va a generar una respuesta. Y sirven, este sistema, estos conjuntos proteicos, sirven como activadores o desencadenantes de la respuesta inmunitaria, lógicamente con lo que acabo de decir. Si la sangre no es compatible, va a haber reacción. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo como temática y como aprendizaje de hoy? Y lógicamente tenemos que entender la existencia de estos sistemas o complejos proteicos que nos ayudarán a entender que en un proceso de transfusión sanguínea e incluso en trasplante hay que considerar la tipificación de los grupos de sangre. ¿Ya? Entonces vamos a reconocer de entrada que hay 4 grupos de sangre habituales que en un momento los detallamos: los de tipo A, los de tipo B, AB y el grupo 0. Por favor, esto quiero que se lleven, algunos ya lo deben entender, ya lo deben conocer, pero quiero que se lleven hoy. No existe el grupo O, no es O, es 0, y en un momento lo explicamos por qué. Entonces, estas proteínas, estos sistemas complejos, están en la superficie de la membrana celular del eritrocito. Otros conceptos que no podemos dejar pasar, son muy necesarios. Esta semana les van a preguntar seguro en práctica qué son los aglutinógenos, qué son las aglutininas, qué es el mecanismo de aglutinación y otros. Un aglutinógeno representa una molécula de superficie de membrana con estructura glucosfingolipídica. Su nombre lo dice: aglutinógeno, que genera o desencadena aglutinación. Dicho de otro modo, aglutinación es como un conglomerado. Disculpen aquí las señoritas, no estoy no hay ninguna otra intención. Yo anticuerpo, puedo agarrar a esta célula y la agarro a esta célula y las tengo juntas. Es simplemente eso, es aglutinar a las células mediante una reacción de tipo inmunológica entre un anticuerpo y su antígeno respectivamente, porque al aglutinógeno también lo vamos a llamar antígeno, porque es una proteína. No olviden que toda proteína de superficie de membrana sirve como reconocimiento, decíamos hace un rato, y sirve para desencadenar una respuesta inmune. Entonces, estos complejos proteicos no son la excepción. Entonces va a haber una reacción
reacción antígeno-anticuerpo o antigénica, y la aglutinina son grupos de gamma globulinas, es decir, también son proteínas, generalmente son las de tipo M o las de tipo G. No son otra cosa que anticuerpos que se producen en las células inmunes. Lógicamente, los linfocitos B producen estos anticuerpos, pueden ser en la médula ósea, en ganglios linfáticos y en otros tejidos que corresponden y pertenecen al sistema inmune. Entonces, estos anticuerpos están presentes en el plasma del paciente, de la persona, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, al entrar en contacto con un tejido que no es compatible, que no se puede reconocer, no tiene el mismo sistema de inmunocomplejos, entonces nos va a generar una respuesta como tal de aglutinación. Entonces, para que quede claro, por último, los aglutinógenos se agrupan, se aglutinan. La aglutinina es el que desencadena la aglutinación de los aglutinógenos, ¿ya? ¿Y dónde están los aglutinógenos? En la superficie de membrana de los eritrocitos. ¿Qué es la aglutinación? Lo que acabo de decir. Mecanismo de reacción entre un aglutinógeno y su aglutinina, es decir, se unen entre ambos, generando conglomerados de los glóbulos rojos. Entonces, vamos a reconocer que los glóbulos rojos tienen justamente, de hecho, hay más sistemas proteicos que nos permitirían clasificar o subcategorizar a los glóbulos rojos en diferentes tipos de grupos de sangre. Dicho de otra manera, el sistema AB0 no es el único sistema de reconocimiento, ¿ya? Se han catalogado hasta la fecha más o menos unos 30 sistemas de reconocimiento o tipificación sanguínea. ¿Cuál es el detalle o cuál es el criterio que se tiene? ¿Por qué los otros grupos no los consideramos? Porque la respuesta antigénica, que hace un momento hemos mencionado, no es tan notoria, no es tan evidente como lo hacen estos grupos, ¿ya? Es decir, existen otras proteínas, otros sistemas complejos en la superficie de membrana, pero no generan reacción inmunogénica. En cambio, estos sí son muy importantes, son los que más reacción inmunológica nos presentan. Entonces, tenemos el siguiente modo. El grupo sanguíneo A tiene su aglutinógeno, o sea, su sistema complejo de proteínas, que muy típicamente corresponden a esta estructura. ¿Qué tiene esta estructura? Tiene galactosa, tiene fructosa, tiene N-acetilglucosamina y también tiene N-acetilglucosamina. Entonces, esta estructura compleja, de hecho se van a dar cuenta, esta es la base. Esta es la base, esta es la colegio. Esta es una variante, esta es la base. Se le conoce como el antígeno H. El antígeno H, que corresponde a aquel grupo de sangre que actualmente se lo categoriza dentro del grupo 0. Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia entre el grupo A y entre el grupo B. Solamente es adicionar una N-acetilglucosamina o intercambiarla por una galactosa. Entonces, la diferencia entre N-acetilglucosamina y galactosa, lo que no tiene este antígeno H, es lo que le da la categoría de grupo 0. Dicho de otra manera, para que me entiendan, esto es un carácter bioquímico de la estructura de los antígenos. No significa que no hay la proteína. Hay la proteína, pero por la falta de la N-acetilglucosamina o por la falta de la galactosa, no genera reacción inmunogénica, ¿ya? Por eso lo categorizamos como grupo 0. Grupo 0. En cambio, los otros dos, lógicamente, tienen esta variante, N-acetilglucosamina o tiene galactosa.
Entonces, esta es la base del antígeno 0, o antígeno H antiguamente llamado, y sobre el antígeno H solamente hay que aumentar uno de los dos. Si es N-acetilglucosamina, es grupo A; si es la galactosa, es el grupo B. Ahora, obviamente, el grupo A y B tienen tanto este complejo como este complejo. Nada más. ¿Dónde lo tienen? En la superficie de la membrana celular. Este glóbulo rojo, grupo sanguíneo 0, ¿por qué se dice que no tiene? Porque no tiene solamente esta estructura, y reitero, no genera una reacción inmune directa. En cambio, cuando se suma la N-acetilglucosamina o la galactosa, sí generan mayor reacción inmunológica en el cuerpo o en el organismo. Entonces, de manera general, esquemática, esta es la manera en que vamos a entender a los grupos de sangre. Un grupo de glóbulos rojos tendrá entonces solamente antígeno A. Un grupo de glóbulos rojos, más bien otro grupo de glóbulos rojos, tendrá grupo B. Otro grupo de glóbulos rojos de una población del piero tendrán antígenos tanto A como B. Y el cuarto grupo no tiene antígeno en teoría. Existe, pero no olviden, existe el antígeno H, pero no reacciona como tal. Entonces, tenemos de esa manera los 4 grupos sanguíneos, ¿verdad?, más importantes en toda la población mundial. El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0 respectivamente. Las aglutininas. Esto es importante y espero que me atiendan unos segundos. Es lógico entender, hace un rato ya hemos mencionado el concepto, ¿qué son las aglutininas? Son gamma globulinas, son proteínas, son anticuerpos. ¿Dónde están? En el plasma de toda persona, en el plasma de toda persona. Pero aquí está el detalle que todos tenemos que conocer: ¿por qué es que se genera una reacción antigénica o inmunológica cuando realizamos una transfusión de sangre? Y por eso es muy importante la tipificación. Las personas, el grupo poblacional que tiene antígeno de tipo A, que tiene el antígeno de tipo A, tiene anticuerpos anti-B. Las personas o el grupo poblacional con tipo de sangre A con antígenos A, en su plasma está circulando antígenos anti-B, ¿verdad? Es decir, aglutininas anti-B. Por eso es importante conocer no solamente la estructura química o bioquímica, sino durante actividad médica clínica, cuando vamos a hacer una transfusión, trasplante y otro. No podemos transfundirle a este grupo de sangre un tipo de sangre, una variante que sea B, porque el tipo B tiene aglutininas anti-A. ¿Qué va a pasar si yo mezclo sangre de tipo A con sangre de tipo B? Estas aglutininas anti-B van a reaccionar con los glóbulos rojos del donante. Y estas aglutininas de tipo anti-A van a reaccionar con los glóbulos rojos del receptor. Y van a generar una respuesta inmune. Valga la aclaración. El mecanismo de reacción antígeno-anticuerpo, aglutinógeno y aglutinina no daña al organismo. Lo que daña después, al revés, lo que daña es lo que viene después, es decir, la respuesta inmune celular que acontece. Es decir, van a venir los macrófagos, pueden venir los neutrófilos y van a empezar a carcomer aquellas células aglutinadas. Ahí está el problema, ahí está la reacción inmunológica como tal. Y lógicamente se liberarán muchos componentes, entre ellos histamina, algunos otros vasodilatadores como prostaglandinas y E2, que van a generar una reacción, incluso puede llegar hasta la anafilaxia.
El grupo AB, ¿ya? El grupo poblacional con tipo de sangre AB, como tiene los dos antígenos, no tiene ninguna aglutinina. No tiene ninguna aglutinina. Por eso se dice que ese grupo poblacional es un buen donador. Un buen donador. Y finalmente el grupo 0, repito, no es O, es 0, por la ausencia de aglutinógeno, tiene tanto anticuerpos anti-A como anti-B. Anti-A como anti-B. Entonces ya sabemos la estructura de un anticuerpo. Tienen cadenas pesadas, tienen cadenas ligeras, y este es el punto donde se acoplan los eritrocitos para generar la aglutinación. ¿Cómo es el mecanismo de aglutinación? Muy sencillo. Se reconoce la célula, el aglutinógeno, se suman las aglutininas. Generalmente los de tipo G tienen solamente dos sitios de unión, como vemos aquí. Es decir, un anticuerpo solamente va a agarrar a dos eritrocitos, los de tipo G. Cuando esta aglutinina es de tipo G, solamente agarra a dos eritrocitos. Pero si es una aglutinina de tipo M, tiene 5 sitios, porque la aglutinina de tipo M, es decir, el anticuerpo de tipo M, es pentamérica. Significa que son 5 de estos unidos, por lo tanto puede agarrar a 10 células. A 10 células. En ese sentido, la conglomeración sería mayor, o será mayor. ¿Cómo se reconoce que cuando hacemos una mezcla de sangre o tipificación, cómo se reconoce que ya ha habido la aglutinación, que ya ha habido la reacción antígeno-anticuerpo? Se lo ve de esta manera. Aquí pareciera que estuviera como una espuma, pero en realidad no es como una espuma, son como grumos. Y eso lo van a ver esta semana en el laboratorio. Van a tomar su muestra respectiva, enseguida les explico el procedimiento, y van a añadir sueros, ya anti-A, anti-B y anti-D, y al añadir el suero van a generar la reacción inmunológica, antígeno-anticuerpo, y lo que tienen que buscar es esto, la aglutinación. En el portaobjetos tienen que buscar esta imagen, ya que se ve como si fuera una gota, pero grumosa. En cambio, fíjense, esta otra tiene un carácter más liso y uniforme. No hay aglutinación. Entonces, en un momento explico cómo es este mecanismo. Ahorita les voy a explicar cómo es la tipificación. Nos falta un sistema. Ya hemos hablado el A, el B, el AB y el 0. Nos falta un sistema que también es muy relevante y es diferente de estos primeros, es diferente de los 4, del A, del B y del AB y del 0. Es el antígeno D o factor RH. Lógicamente entenderán que es otro complejo de proteínas también de superficie de membrana, con una estructura muy similar a la anterior, ¿ya? Donde solamente tenemos dos opciones. ¿Está presente el antígeno o no está presente el antígeno D? ¿Por qué lo llamamos habitualmente factor RH? Porque se ha descubierto este antígeno en los monos, en los macacos de la subespecie Rhesus. Entonces se ha quedado la nominación desde el año 1937. Lars, Steiner y Weiner son los que han descrito y descubierto justamente esta variante de factor antigénico en estos modos. ¿Cuál es el problema y el detalle? Mucho ojo, jóvenes. Hay 6 variantes de factor RH o factor antigénico D. 6 variantes. Puede ser RH C mayúscula, D C minúscula.
puede ser RH-D mayúscula, D minúscula, puede ser RH-E mayúscula, E minúscula. Son las 6 variantes. Dice la teoría, dicen las investigaciones, que una persona puede tener a predominio una de las 6, pero nada raro que encontremos las otras variantes también en la superficie de membrana. Nada raro que hayan las otras variantes, ¿ya? Sean mayúsculas o sean minúsculas. Pero ¿qué también nos dice la teoría? ¿Qué más nos dice la teoría? Si yo tengo antígeno de superficie D mayúscula, no puedo tener antígeno de superficie D minúscula. Cualquiera de los otros 2 o 4 sí puedo tener, pero menos la D minúscula. ¿Ya? Y así sucesivamente para los demás. ¿Cuál es el otro detalle? La RH, la variante RH-D mayúscula, es la que más encontramos proporcionalmente en la población mundial. ¿Ya? La variante antigénica del factor RH es la que más abunda en la población en el mundo, con una relación, ahí nos dice, con una relación del 95% es positivo y solamente el 5% es negativo. O sea, dicho de otra manera, de cada 100, 95 sí tienen el factor antigénico D. ¿Ya? Y el otro 5% no lo tiene, o tal vez tiene otra subvariante. ¿Cuál es el otro y último detalle de las otras variantes? Tampoco son tan antigénicas. O sea, no generan la respuesta inmune como lo hace el factor RH del tipo D. No lo hace. Bueno, habiendo aclarado estos aspectos, ahora sí podemos entender cómo se realiza la tipificación sanguínea. Es un procedimiento muy sencillo que lo van a hacer esta semana en práctica. Lógicamente requerimos una muestra de sangre. Para eso es suficiente hacer una punción con una lanceta en un pulpejo, como estamos observando acá. Lógicamente, después de todo el proceso de antisepsia y también bioseguridad, hay que calzarse guantes. Se realiza la punción y simplemente requerimos 3 gotas. 1, 2, 3. Podemos separarlas, pero en lo posible no tiene que haber mezcla de esta gota con esta gota ni con la otra. Suficiente las 3 gotas. Tenemos que marcarlas. Una va a ser A, una va a ser B y otra va a ser D. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos los antisueros. Los antisueros generalmente vienen en un kit de 3 antisueros. El de color celeste o azul es el antisuero anti-A, el de color amarillo es el antisuero anti-B y el de color transparente o translúcido es es el antígeno de anti-D. ¿Qué se hace? Lógicamente, se agarra una gotita y se lo vierte a cada muestra. Por cierto, se requieren por lo menos 2 gotas de sangre en esta, 2 en esta otra, 6 gotas de sangre en total. Vertemos entonces y luego simplemente esperamos la reacción. ¿Qué hacemos? Suavemente hay que mover el portaobjetos, suavemente hay que mover para que se mezcle y se genere la reacción. Lógicamente les van a pedir tal vez un palillo, habitualmente es un mondadiente, o pueden usar también un material plástico. ¿Ya? Hay pequeños instrumentos de plástico. ¿Para qué? Para generar la mezcla, pero ojo, no permitan y no dejen que se junten las 2 muestras. Entonces hacemos la mezcla acá, hacemos la mezcla en el medio y hacia abajo y vamos a obtener después el resultado correspondiente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Esto. Entonces les voy a dar el chanchullo para esta semana, sobre todo para esta prueba. Es muy facilito. ¿Cómo identifico que es un tipo de sangre A, es un tipo de sangre B, es un tipo de sangre 0 o AB? Muy fácil. Pero no olvidemos que también estamos involucrando al factor RH. Tenemos que catalogar. Sencillo.
Entonces, ven acá que ha habido una reacción de aglutinación. Aquí no ha aglutinado, aquí también sí ha aglutinado. Entonces, siempre la del lado izquierdo corresponde a la muestra del antígeno o antisuero anti-A. En el medio es el anti-B, en el otro costado es el anti-D. Solamente los tres suelos. Aglutinación. Aglutinación, este es un tipo de sangre ARH positivo, porque este da el factor RH. Aglutinación. Donde no aglutina significa que no ha encontrado al antígeno. No ha encontrado el antígeno. Le hemos echado anticuerpos, pero como no ha encontrado el antígeno, no genera aglutinación. Donde sí ha encontrado el antígeno, aquí ha encontrado el antígeno A y aquí ha encontrado el antígeno D, entonces ha aglutinado, por eso deducimos que es un tipo de sangre ARH positivo. Este otro, no hay aglutinación, si hay aglutinación, si hay aglutinación. Entonces siempre el del medio es el antígeno o antisuero anti-B. Entonces es tipo de sangre B positivo, BRH positivo, porque también hay aglutinación. BRH positivo. Aquí vean, las tres muestras han aglutinado, han conglomerado. Entonces hay reacción con el antígeno A, hay reacción con el antígeno B y hay reacción con el antígeno D. Entonces es un tipo de sangre ABRH positivo. Y finalmente, cuando no hay ninguna reacción, no ha aglutinado con el antisuero A, no ha aglutinado con el antisuero B, no ha aglutinado tampoco con el antisuero anti-D. Entonces, este es un tipo de sangre de los más raros, ya que es el 0RH negativo. Esto sería negativo. Si aquí hubiera aglutinado, como esto, sería 0RH positivo. ¿Ya? Entonces, esta imagen nos está mostrando en el último esquema una variante muy rara, que es el 0RH negativo. Entonces, de esa manera se hace la lectura. Es muy sencillo. No es difícil. Lo único que tienen que evitar es que no se mezclen las muestras. ¿Ya? Que no se mezclen las muestras. Ahora, lógicamente, no olviden, aquí faltaría la variante RH negativo, BRH negativo, ABRH negativo. Y aquí faltaría la variante 0RH positivo. Pero ya se imaginarán cómo tiene que verse el panorama. ¿Qué nos dice la literatura en cuanto a distribución de grupos de sangre? Los que más predominan, como está aquí en el esquema, los que más predominan son los tres grupos positivos: 0RH positivo, ARH positivo y BRH positivo. Solo es un esquema de manera general. Lógicamente, cada población tiene también pequeños grupos de las otras variantes. El 0RH positivo predomina en las Américas, predomina también en parte de África y otros continentes. En cambio, el A positivo predomina en gran parte de Asia y Europa, y el B positivo también es muy variante en la región de Asia. Entonces, la distribución. ¿Cuáles son los dos grupos de sangre más amplios distribuidos en el mundo? El que más tenemos, dice la teoría, es el A positivo, con 36% de toda la población mundial. Luego sigue el 0RH positivo, con 35%. Luego le sigue el 0RH negativo, con 9%. El B positivo con 8%, el A negativo con 7%, luego el AB positivo con un 2,5% y el AB negativo, que también es una de las variantes más raras que tenemos. Casi para ir culminando esta temática, a quienes consideramos, es por teoría, no es algo funcional, no es algo fisiológico. A quienes se consideran los grandes donadores y a quienes se consideran los grandes receptores. ¿Ya?
Decíamos hace un rato cuando explicábamos los antígenos, el grupo de sangre ABRH positivo es el receptor universal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún aglutinina, no tiene ninguna aglutinina, no tiene un anticuerpo. Porque lógico, esto creo que es lógico, señoritas jóvenes, pero lo voy a aclarar. Cualquier tipo de sangre, si tiene un antígeno presente y tuviera su aglutinina, automáticamente generaría reacción. O sea, si este grupo de sangre AB positivo tuviera aglutinina anti-A, reacciona. Si tuviera aglutinina anti-B, reacciona. Si tuviera aglutinina anti-D, reacciona. Un detalle que me estoy olvidando y no lo puedo dejar pasar, pero que también lo voy a aclarar en un instante. El factor RH, respecto del factor RH del antígeno D, ¿qué nos dice la teoría? No suele haber una cantidad considerable de aglutininas en el plasma. O sea, nosotros cuando nacemos, ya sabemos que tenemos el antígeno D o no lo tenemos, ¿ya? La gran mayoría lo tiene, como ya hemos visto, el 95% de la población lo tenemos. Pero nuestro cuerpo no tiene, me corrijo, los que son negativos no tienen una aglutinina anti-D, los que son negativos. Nosotros, lógicamente, no podríamos tenerlos, la gran mayoría de la población, que somos RH positivos, no podríamos tenerlos. Pero los que son negativos no tienen una cantidad considerable de aglutininas anti-D. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos dicen los autores este detalle? Porque de ahí deriva además un proceso de reacción inmunológica que hay que comprender, que en un momento lo voy a volver a mencionar, que necesitamos entrar en contacto, es decir, un grupo de sangre RH negativo para generar más aglutininas anti-D tendría que entrar en mezcla, vamos a decir, o sea, tendría que haberse transfundido un grupo de sangre RH positivo. O sea, entra en contacto con la sangre de esa otra persona y recién reacciona ese cuerpo generando más aglutininas. Recién. Y ese detalle es muy relevante, que en un momento vamos a explicar por qué. Entonces decíamos aquí, ¿cómo es la compatibilidad? Se dice que ABRH positivo es el receptor universal. ¿Por qué? Porque no tiene aglutininas. No tiene ninguna aglutinina. Entonces, es fácil donarle, ojo, es fácil donarle porque es el receptor. Es a quien le podemos donar cualquier tipo de sangre. Pero ojo, tampoco podemos ser así tan simples, ¿no? No es nomás decir podemos donarle cualquier tipo de sangre, por más de que sea el receptor universal. ¿Qué pasa si yo le dono un tipo de sangre a RH positivo? ¿Qué va a ocurrir? Los anticuerpos ya van a destruir a los eritrocitos. ¿A quiénes, pero específicamente? A los... ¿Con quién va a aglutinar o no hay aglutinación? Si yo le transfundo a este grupo de sangre, a este paciente AB positivo, le transfundo un ARH positivo también, pero este es AB. Y el grupo de sangre A positivo tiene anticuerpos o aglutininas anti-B. O sea, sí o sí va a reaccionar, porque tiene los dos antígenos. Entonces, por más de que sea el receptor universal, no es nomás, por así decirlo, le transfundiremos cualquier tipo de sangre, no. Lógicamente, habría que hacer, hay dos mecanismos. Habría que hacer un lavado globular. ¿Qué significa eso? Separar los glóbulos rojos de todo el plasma. O sencillamente es retirar el plasma, porque ¿dónde están los anticuerpos, las aglutininas? En el plasma. Entonces, si no le transfundimos el plasma de ese otro grupo de sangre, obviamente no va a generar reacción. No va a generar reacción. Pero si hacemos una transfusión directa, que a veces es muy cruento, sobre todo en pacientes que están en provincia, porque no tienen sistemas para separar los componentes, entonces generan reacciones. Y ahí está el problema. Pero sin embargo sigue siendo el receptor universal.
El grupo de sangre 0, RH negativo, se dice que es el donante universal, pero no olviden, al ser RH negativo, puede tener en su plasma aglutininas anti-D. Primero, como es 0, tiene también aglutininas anti-A y tiene aglutininas anti-B. Entonces, lo mismo, no por ser el donante universal, vamos a decir, a cualquiera le cabe, a cualquiera le podemos transfundir. No, el mismo proceso hay que separar elementos formes de plasma, porque si no, igual podemos generar reacción. Salvo que le transfundamos directamente entre el 0 RH negativo a un 0 RH positivo. Ahí no va a haber reacción. No va a haber reacción. Entonces ahí tienen el cuadro de compatibilidad. El grupo A positivo puede donar a los A positivos, lógicamente, puede donar a los AB positivos, pero puede recibir sangre de los 0 positivos, 0 negativos, A positivo, A negativo. Bueno, y así sucesivamente, no queremos extendernos con ese detalle. Esto es lo importante que les decía del factor RH. Ocurren casos, porque hay poblaciones RH negativos, hay poblaciones RH positivos, ocurren casos en los que tristemente, bueno, decir triste no es tan adecuado, pero vamos a catalogarlo de ese modo, tristemente se juntan una pareja, varón-mujer, pero el varón es RH positivo y la mujer es RH negativo. En nuestro medio, entenderán ustedes, no sé si hay algún casado o comprometido, no es habitual hacer exámenes de compatibilidad de sangre, análisis genéticos, no es habitual. Nos juntamos y nos juntamos, ya, pasó y pasó. Pero en otros países se tienen que hacer diferentes tipos de pruebas para evitar justamente transmitir enfermedades hereditarias, congénitas o genéticas como este tipo. ¿Ya? Estamos hablando de la anemia hemolítica del recién nacido. No es muy frecuente, más bien en nuestra población no es muy frecuente, porque RH negativos son muy pocos. ¿Qué es lo que sucede? La madre es RH negativo, pero el producto ya de la mezcla de estos dos genes, gen paterno, gen materno, lamentablemente por predominancia, no olvidemos que la gran mayoría de la población es RH positivo, entonces por predominancia, por el gen recesivo autosómico dominante del factor RH o factor D, el producto resulta ser RH positivo. Este producto suele ser RH positivo. ¿Qué va a ocurrir? Madre tiene grupo de sangre RH negativo y el producto tiene grupo de sangre RH negativo. No olviden que en todo el proceso de maduración, bueno, si no lo conocen, por lo menos se los menciono. En el proceso de maduración y formación de la placenta y el producto, ¿ya? En un momento hay mezcla de sangre. En una etapa de la vida embrionaria y fetal hay mezcla de la sangre materna con la sangre del producto del feto. Entonces es lógico entender que si la madre tiene un grupo de sangre RH negativo y el producto, el feto, tiene una sangre de tipo RH positivo, va a generar una reacción inmunológica. ¿Qué va a suceder? La madre, como es RH negativo, ya tiene aglutininas anti-D. Pero habíamos dicho, su titulación es muy baja. Pero cuando entre en contacto con la sangre de su hijo, de su producto, ¿qué va a hacer? Va a generar mayor cantidad de aglutininas anti-D. ¿Cuál es el riesgo? Que esas aglutininas anti-D atraviesen la placenta, porque lo van a atravesar, o incluso durante la lactancia, atraviesan la placenta y luego, al circular en la sangre del feto o ya del recién nacido, puede generar reacción inmunológica para después
llegar hasta la hemólisis de los eritrocitos. Entonces, por eso se llama anemia hemolítica del recién nacido. ¿Cuál es el detalle, entre comillas, ventajoso? ¿Qué nos dice la teoría? Con el primer hijo no va a pasar nada. La titulación de anticuerpos de aglutininas va a ser tan mínima o no va a lograr atravesar tal vez la membrana, la barrera placentaria, hematoplacentaria, no va a lograr atravesar, por lo tanto ese producto va a ser viable y no va a tener ningún problema al nacer. ¿Cuándo viene el verdadero problema? Cuando hay un segundo hijo, ¿ya? O hasta cuando hay un tercer hijo. Entonces, los siguientes embarazos ya van a ser más riesgosos para esta pareja, para esta gestante, porque esta madre ya va a estar sensibilizada. La titulación de aglutininas ya va a ser más alta. Si se vuelve a embarazar y el producto otra vez, que es lo más seguro, va a ser también RH positivo, en la mezcla de la sangre materno-fetal va a haber una reacción inmunológica. Las aglutininas van a pasar a la sangre fetal y del recién nacido, y cuando este bebé nazca, lógicamente va a tener problemas en la cantidad de eritrocitos y ya puede incluso nacer, aunque esto es fisiológico, pero para este paciente, para este producto va a ser patológico. Puede nacer ictérico. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos al morir liberan la hemoglobina, la hemoglobina se va descomponiendo y el grupo hemo termina formando bilirrubina. Entonces, la bilirrubina luego genera el pigmento biliverdina, que es lo que nos da ese aspecto característico amarillo verdoso. Entonces, este producto, el segundo o el tercero, cuando nazca, van a ser con estos problemas. ¿Ya? Va a tener una deficiencia en la cantidad de glóbulos rojos, o en su defecto ya va a tener ese problema que es la ictericia. Y puede llegar al kernicterus, que es una acumulación de bilirrubina muy alta a nivel del cerebro. Entonces, esos detalles no los podemos dejar pasar como parte de la temática. Bueno, y así cortito y sencillo es este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Adelante. ¿Hay alguna forma, esa forma que nos enseñó de la tipificación sanguínea es la única o hay otras? Es la más habitual, ¿ya? Ahora, hay otros sistemas de tipificación que son obviamente hoy por hoy más sofisticados, pero en nuestro medio no se utilizan, que es simplemente hacer reacciones de inmunocomplejos, es decir, no olviden que estamos hablando de antígenos, proteínas, estamos hablando de aglutininas. Entonces se puede hacer dos mecanismos: o se busca el aglutinógeno o se busca a la aglutinina. Ahorita lo más fácil es buscar al aglutinógeno, o sea, porque se pueden crear de manera sintética incluso los anticuerpos anti-A, anti-B o anti-D, y directamente lo ponemos en la muestra de sangre y va a reaccionar. Pero por reacciones inmunológicas de tipo ELISA o RCP también se pueden hacer, se puede determinar de manera más directa si es un tipo de sangre o que tenga más bien presente anticuerpos anti-A, anti-B o anti-D o a nivel genético, ¿ya? Es decir, ya se conoce, en el cromosoma 8 es justamente donde se tiene el código genético para la tipificación, o lo más correcto es mencionar para la expresión de estos antígenos de membrana de superficie. Bueno,